Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Continuando, en Efesios. Continuamos en Efesios capítulo 2. Efesios 2:20. Vamos a ver el día de hoy. Nuevamente lo comento para los que no nos siguen, o la página, ¿verdad? Mejor dicho, para que quienes no siguen la página con frecuencia. Hemos estado viendo cada mes una epístola del apóstol Pablo. Y el mes de abril, nos tocó la epístola a los Efesios. En diciembre vimos Romanos, ¿verdad? Por eso así coincide el orden. Tal vez iríamos en Gálatas en abril, pero como en diciembre vimos Romanos, pues ya vamos en Efesios. Y esperamos en Dios, ¿verdad?, que nos permita ver las epístolas, si Dios nos da vida, si el Señor no viene antes, que nos permita ver las epístolas del apóstol Pablo hasta terminarlas, todas las epístolas. Y pues obviamente no las vamos a ver a profundidad, no vamos a ver versículo por versículo, eso no es posible, pero procuramos ver versículos que encierran todo el contexto de un pasaje, para irnos llevando lo más que podamos de estos tesoros que el Señor nos ha dejado abiertos, ¿verdad? Con esa, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos abrió esos tesoros para que nosotros lleguemos y tomemos todo lo que podamos. Y a fin de cuentas, ¿verdad?, en otro día podemos ir a ese tesoro de Efesios y tomar todo lo que podamos, más y más, y así sucesivamente durante toda nuestra vida y durante toda la eternidad, porque allá en la eternidad la palabra de Dios va a seguir vigente. Dice la palabra, dice el Señor Jesús: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a continuar teniéndola allá en el cielo. Vamos a tenerla guardada en nuestro corazón. Tal vez no va a haber necesidad de tenerla en papel, porque va a estar escrita en nuestro corazón. Entonces, esa es la bendita palabra de Dios, un tesoro del que podemos venir a tomar y disfrutar. Y pues, como ya había mencionado, en esta ocasión nos tocó ver Efesios 2:20. Vamos a hablar de el sustento, el fundamento que es el Señor Jesucristo para nuestra vida en todos los aspectos, ¿verdad? Él nos sostiene siempre en todos los aspectos de nuestra vida. Y pues me gustaría darle lectura y después ponernos en manos de Dios, orando a nuestro Dios. Dice así Efesios 2:20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por habernos dado la oportunidad de vivir
en este día, Señor. Quiero rogarte en esta noche que tomes mi alma, mi corazón, que me uses como un instrumento, Señor, para llevar tu palabra a nuestros hermanos. Que tu Santo Espíritu nos guíe para llevarnos a toda verdad. Y que podamos, Señor, también ser transformados por medio de tu palabra. Y que cada día, Señor, que cada día nos renovemos. Que cada día, Señor, cambie nuestro corazón. Y que podamos siempre, Señor, ir desechando lo que no te agrada y llenándonos, Señor, de ti, de tu palabra, de tu Hijo Jesucristo, de tu Santo Espíritu y de todo lo que tú eres, bendito Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos a menguar para que tú crezcas en nosotros y para que cada vez seamos hechos a imagen de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, bendito Dios, ayúdanos, te necesitamos en esta noche. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. La predicación de los apóstoles estaba basada, siempre se basaba en la persona del Señor Jesús. Cada doctrina que ha salido en el mundo, que no tiene nada que ver con Dios ni con el Señor Jesucristo, cada escuela, cada religión tiene un fundador, ¿verdad? Hay una persona que fue la primera, que comenzó con ciertas enseñanzas para transmitirlas a la gente. Y podríamos, hermanos, pasar toda una vida buscando entre las bibliotecas, entre los maestros que todavía están vivos. Podríamos estar toda la vida haciendo una investigación, buscando qué doctrina, qué enseñanza de algún determinado maestro está basada en la persona misma de su fundador. Y aún así, cuando pasáramos toda la vida buscando una doctrina así, no la encontraríamos, porque no existe. No hay una doctrina, una enseñanza que se base en la persona misma del fundador. Siempre las enseñanzas, las doctrinas, las religiones, las escuelas están basadas en la inteligencia, en la mente del hombre, en lo que el hombre piensa, en lo que el hombre analiza en el mundo, lo discierne en su cabeza y todas sus conclusiones comienza a escribirlas. Pero todo lo que escribe y lo que enseña siempre se basa en sus conclusiones, en su lógica y en cosas externas a la misma persona que está llegando a todas esas conclusiones, que está plasmando en una libreta, en un libro, todas esas enseñanzas. A diferencia de nuestro Señor Jesucristo, o a diferencia de la doctrina de Cristo, que toda la palabra, toda la enseñanza que podemos encontrar en la Biblia está basada
en la persona misma del Señor Jesucristo. Aquí en la palabra de Dios nosotros no tenemos un libro de pensamiento humano. La Biblia se compone por 66 libros y cada uno de ellos tiene un autor, ¿verdad? Ahora que hemos visto las epístolas del apóstol Pablo, nos hemos dado cuenta y nos seguiremos dando cuenta que hay libros que son más de uno y tienen un solo autor, como en el caso, por ejemplo, de la epístola a los Corintios, ¿verdad? Que son 2 epístolas, ¿verdad? Y tienen el mismo autor. Todas las epístolas del apóstol Pablo tienen el mismo autor, es el apóstol Pablo, autor humano. Los evangelios tienen un autor también, alguien que físicamente escribió esas palabras que están plasmadas ahí. Mateo, el apóstol, Juan Marcos, ¿verdad? O sea, Marcos, que era un discípulo del apóstol Pedro, ¿verdad? Que escribía escuchando las palabras, las experiencias de la boca escuchando las palabras de la boca del apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando narraba todas sus experiencias que tuvo con el Señor Jesucristo. Lucas, también ese médico amigo del apóstol Pablo, colaborador del apóstol Pablo, un médico que era una persona amadísima por el apóstol Pablo, porque era una persona entregada a la obra, y quien escribió 2 libros que están aquí en la Biblia, el libro de Lucas, el evangelio que tiene su mismo nombre, Lucas, y el libro de los Hechos. Y Juan, que también escribió varios libros, el evangelio de Juan, las epístolas del apóstol Juan, ¿verdad? Y también el libro de Apocalipsis. Y así podemos ver que hay varios libros, varios conjuntos de libros que tienen un solo autor. Pero los autores de la Biblia, o sea, los autores humanos, los que escribieron, que fueron un instrumento nada más para escribir, no son los autores intelectuales, no son los autores espirituales de la Biblia. El autor es Dios mismo. El autor de la Biblia es el Señor Jesucristo. Su Santo Espíritu fue el que inspiró a los hombres de Dios para que escribieran su palabra. Entonces, nosotros no vemos pensamientos de hombres aquí. Aún el libro de los Proverbios es palabra de Dios. Aún el libro de Eclesiastés, que es sabiduría para la vida cotidiana, es palabra de Dios. Entonces, encontramos una riqueza en la palabra de Dios, cuyo autor es Dios mismo, y toda esa palabra de Dios está basada no en el intelecto del hombre. Por eso hice esa diferencia entre quienes escribieron físicamente y el autor, que es Dios. Toda esa palabra, hermanos, está siempre exaltando, siempre hablando de la persona misma del Señor Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Nuestro fundamento, el principal fundamento, o el primero, ¿verdad? Porque también hay un fundamento que tenemos de la misma palabra de Dios, que dice aquí en el versículo 19, en el versículo 20, perdón, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea, está hablando de las enseñanzas de los apóstoles y está hablando
de las profecías escritas acerca del Señor Jesucristo en toda la Biblia. Entonces, este fundamento, hermanos, aunque es el fundamento de los apóstoles y profetas, aún este fundamento está basado siempre, o estaba basado siempre, en la persona misma del Señor Jesucristo. Cuando un apóstol predicaba, siempre hablaba del Señor Jesucristo. No se perdía hablando de otras cosas, no buscaba hablar de sí mismo, no buscaba hablar de otras personas, salvo que fuera necesario para alguna ilustración breve, pero era muy momentáneo, era muy como un suspiro, un respiro, un abrir y cerrar de ojos. Pero todo lo que hablaban los apóstoles en sus predicaciones, es decir, cuando enseñaban en la calle, cuando enseñaban en las casas, siempre hablaban de la persona misma del Señor Jesucristo. Hablaban, si habían vivido con Él, hablaban de lo que ellos habían vivido con Él. Si no habían vivido con Él, hablaban de lo que habían oído. Hablaban de lo que les habían predicado, pero siempre acerca del Señor Jesucristo. Cuando alguien predica, por ejemplo, la cruz de Cristo, forzosamente tiene que hablar de la vida del Señor Jesucristo, tiene que hablar de su obra, tiene que hablar de que Él vino a encarnarse aquí en la tierra, del propósito de Dios, de que su Hijo Jesucristo haya venido aquí al mundo. Ahorita la hermana Vicky nos decía de memoria un versículo, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Algunos dicen que este versículo es el corazón del Evangelio de Juan. Y creo que toda la palabra habla del Señor Jesucristo, pero este versículo resalta mucho y resume la obra redentora del Señor Jesucristo, y hablando también de dónde viene esa obra redentora, dónde nació en el corazón de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Entonces, todo el que habla de la redención, de la cruz de Cristo, para que las personas entiendan que solamente a través de esa obra redentora, salvadora, puede el mundo salvarse, está hablando del Señor Jesús, está hablando de su vida entregada en una cruz, dispuesto a morir, a derramar su sangre ahí en la cruz, dispuesto a ser humillado, dispuesto a ser presentado como el peor de los delincuentes, porque ese tipo de, ¿cómo se dice?, de tortura era aplicada solamente a los peores delincuentes. Y al Señor Jesucristo lo trataron como el peor de los delincuentes, cuando Él era inocente, no había hecho nada. Sin embargo, Él tenía que pasar por eso, porque siendo que Él llevó el castigo de los peores delincuentes del mundo, que éramos nosotros, entonces Él tenía que ser tratado así para que nosotros llegáramos a ser tratados de parte de nuestro Dios como sus hijos amados. Él es el fundamento, hermanos. Él es el fundamento porque Él, como dice aquí el versículo 18, Él es el que nos permite la entrada al Padre Celestial.
Nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor Jesús. Y aquí en el libro de Efesios nos revela cómo es que nosotros llegamos al Padre por medio del Señor Jesucristo. Fue por medio de su Santo Espíritu. De ese modo nosotros fuimos convencidos de pecado por el Espíritu Santo. Fueron abiertos nuestros ojos, pudimos ver su gloria. Pudimos, hermanos, entender que no había otra manera de salvación, que no había otra manera de que fuéramos perdonados de nuestros pecados, ni por buenas obras, ni por ir a una iglesia, ni por pertenecer a una religión, sino solamente, únicamente por la vida y obra del Señor Jesucristo. Por eso fue que nosotros, hermanos, al momento que nosotros entendimos eso, no lo entendimos con nuestra cabeza, con nuestro intelecto. Y al decir intelecto no me estoy refiriendo a los escritores intelectuales, etcétera. Me estoy refiriendo simplemente a nuestra inteligencia. No lo entendimos el Evangelio de esa manera, porque si lo hubiéramos entendido así, nos hubiéramos quedado en nuestros pecados. Porque una persona que escucha la palabra de Dios y la entiende aquí en la cabeza, esa persona no cambia su manera de vivir. Esa persona solamente entendió humanamente el Evangelio, como que lo guardó en su memoria nada más, y puede decir esa persona: yo entiendo que el Señor Jesús vino, que antes de haber venido aquí a la tierra vivía con su Padre Celestial, entiendo que Él se encarnó, entiendo que Él dio su vida por los pecadores. Una persona puede hablar así, puede saberse de memoria todas estas cosas y aún así no haber cambiado de vida, aún así seguir en sus pecados. Porque el Espíritu Santo no fue quien abrió sus ojos espirituales para que entendiera esas verdades, para que descubriera esos tesoros del Evangelio, para que pudiera ver la persona del Señor Jesucristo, la persona misma del Señor Jesucristo, en todas esas palabras que nos fueron predicadas cuando nosotros nos convertimos al Señor. Entonces, hermanos, por medio de su Santo Espíritu, nos dice aquí primeramente, y Él es la principal piedra del ángulo, dice el versículo que estamos ahorita exponiendo. Él es la principal piedra del ángulo. Aquí está hablando el apóstol Pablo de una edificación. El fundamento, primero dice, fundamento de los apóstoles. Toda construcción necesita cimientos, un fundamento. Pero ese cimiento, hermanos, bueno, en las construcciones antiguas, no sé si en la actualidad exista esto, soy ignorante totalmente de esto, pero en las construcciones antiguas, ¿verdad? Siempre se tomaba en cuenta principalmente la piedra angular. Una roca, hermanos, que tenía que estar ahí, porque si no, toda la edificación no tenía sentido, no se podía sostener, se caía. Entonces, esas rocas, ¿verdad?, que servían para sostener toda la obra, que si no existían, la obra no podía existir. Todas las piedras de las edificaciones antiguas, ¿verdad? Porque no se hacían las construcciones con varillas, no se hacían las construcciones con pegamento, con cemento, ¿verdad? Como en la actualidad. Las construcciones eran estar piedra sobre piedra, ¿verdad? Y para que esas
piedras pudieran estar firmes, para que pudieran estar estables, necesitaban forzosamente que estuviera ahí encajada esa piedra angular, esa principal piedra del ángulo. Entonces, el fundamento no servía de nada, hermanos. No servía de nada que las edificaciones estuvieran sobre un fundamento si no existía esa piedra angular. Lo mismo pasa, hermanos, en nuestra vida. El Señor Jesucristo es el que nos sostiene completamente. No podemos nosotros, hermanos, sacar al Señor Jesús de nuestra vida y pretender que nos vaya bien. La iglesia de la Odisea en el libro de Apocalipsis hizo esto y no les iba bien, hermanos. El Señor Jesucristo tuvo que llegar a, como si hubiera llegado a una casa ajena, cuando era su casa. La iglesia de la Odisea, hermanos, era su misma casa, así como Pan de Vida, así como Gilgal. Es la casa del Señor. El Señor puede andar libremente en esta casa, y me refiero a nosotros como su casa. Él puede andar entre nosotros cuando nos reunimos libremente, y puede Él hablarnos, puede Él redarguirnos, convencernos de pecado, puede Él llevarnos a la adoración hacia Él, puede Él llevarnos a la alabanza, puede Él usarnos para predicar su palabra, puede hacer Él, hermanos, como el Rey soberano que es sobre nosotros. Él puede hacer lo que le plazca en su casa. Pero la iglesia de la Odisea, hermanos, lo había sacado de su propia casa. Yo no sé cómo sea posible esto, hermanos, pero así pasó. Y yo creo, hermanos, que nosotros pudiéramos estar sacando al Señor Jesucristo de su casa, que somos nosotros. Y no me refiero a que el Espíritu Santo se vaya y ya perdamos la salvación. Me refiero, hermanos, a que nos olvidemos del Señor, a que vivamos como si nosotros nunca hubiéramos conocido del Señor Jesucristo, a que vivamos ajenos a su palabra, ajenos a sus mandamientos, ajenos a su presencia, y de esta manera vamos a estar haciendo a un lado al Señor Jesús. Pero nuestra principal piedra del ángulo, hermanos, el que va a sostener toda la edificación es el Señor Jesucristo, la misma persona del Señor Jesucristo. Él, no historias de Él. Porque nosotros por medio de la palabra podemos escuchar lo que Él hizo aquí en la tierra, para que nosotros, con el fin, el apóstol Juan nos revela cuál es el propósito de que todo lo que hizo el Señor Jesucristo, o gran parte de lo que hizo el Señor Jesucristo, fuera escrito aquí en la Biblia. Él nos explica que es para que nosotros creamos que Él es el Hijo de Dios, que Él es el que iba a venir, que Él es el Salvador. Ese es el propósito, hermanos, por el cual fue escrito todos estos hechos. Pero, hermanos, nosotros no conocemos al Señor Jesús por medio de historias. Nosotros conocemos al Señor Jesús personalmente. Una persona, hermanos, un maestro de literatura, por ejemplo, puede abrir la Biblia y puede empezar a leer todas las historias, incluso se las puede aprender de memoria. Había un escritor muy importante de la literatura universal, un escritor muy importante de los Estados Unidos, William Faulkner. Este escritor, hermanos, escribió muchas novelas, fue la fuente de inspiración de novelistas de Latinoamérica como Gabriel García Márquez, entre otros, ¿verdad? Mario Vargas Llosa, otros escritores. Bueno, este novelista tan importante de los Estados Unidos,
él decía que le gustaba leer el Antiguo Testamento, fíjense. Él leía el Antiguo Testamento, pero él lo leía como si fueran novelas, como si fueran historias. Él lo leía de esta manera porque pues él era un escritor, había leído, en toda su vida leyó infinidad de libros. Dentro de los libros que leyó estaba la Biblia, estaba el Antiguo Testamento, porque él decía que le gustaba leer el Antiguo Testamento. Pero eso, hermanos, eso no cambió su vida. Porque vio la Biblia, hermanos, como un libro más. Vio la Biblia como un libro más en su biblioteca y no como el fundamento de su vida, como nosotros los cristianos debemos ver su palabra, como el fundamento de nuestra vida. No como historias nada más que están ahí, sino como una manera de conocer al Señor, de cómo es que el Señor actuó con sus discípulos, con sus apóstoles, de cómo es que el Señor amó a sus discípulos. Y puedo ver, hermanos, a través del amor que tuvo hacia sus discípulos, hacia sus apóstoles, puedo ver que Él me puede amar a mí también de esa manera. Y es entonces que yo empiezo a conocer personalmente al Señor Jesús. No me quedo solamente con la historia, sino que experimento personalmente esa convivencia con el Espíritu Santo del Señor Jesús. Esa convivencia con el Señor mismo. Y de esa manera, hermanos, de esa manera, el Señor Jesucristo viene a ser nuestro fundamento. Él nos sostiene en todos los aspectos de nuestra vida y lo hará. Y todo lo que emprendamos, hermanos, si lo hacemos en su nombre, Él nos sostendrá. Y si las cosas que emprendamos, aunque las hagamos en su nombre, si no están dentro de su voluntad, yo espero que fracasen, hermanos, y que Dios las detenga para que solamente vivamos para hacer su santa voluntad. Entonces, otra de las cosas también que tenemos ahí en el versículo 19, dice que Él nos dio la potestad de ser hechos ciudadanos del reino de los cielos y también hijos de Dios. Dice el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces tenemos aquí, hermanos, que el Señor nos permitió ser ciudadanos del reino de los cielos. El apóstol Pablo, hermanos, el apóstol Pablo dice esto con todo su corazón. El apóstol Pablo dice esto, hermanos, creo que de una forma muy aprensiva, ¿verdad? Porque él era ciudadano romano y él sabía los privilegios que tenía al ser ciudadano romano. Siendo ciudadano romano, fue tratado como si no lo fuera por parte del gobierno de Roma. Entonces, él sabía, hermanos, lo que era una ciudadanía en un reino tan importante como lo era Roma. Cualquier persona, hermanos, hubiera dado lo que fuera por ser ciudadano romano en ese tiempo, porque eso les daba derechos. No cualquiera tenía los mismos derechos de un ciudadano romano. Las personas que vivían en las provincias no tenían esos derechos de un ciudadano romano. Y si eran juzgados, pues podían ser azotados, podían ser condenados a muerte. Pero un ciudadano romano no. Un ciudadano romano podía ser defendido por las mismas leyes del Imperio Romano. Y el apóstol Pablo sabía lo que estaba diciendo cuando dice que
ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Ahora tenemos una nueva ciudadanía, que es la ciudadanía de los cielos. Tenemos una ciudadanía aquí en la tierra, ¿verdad? Nuestra ciudadanía es México. Somos ciudadanos mexicanos. Pero nuestra ciudadanía, la nueva ciudadanía que tenemos de acuerdo a la palabra de Dios, es la ciudadanía del reino de los cielos, a donde un día iremos, donde un día estaremos, hermanos, viviendo toda la eternidad en ese lugar, en esa morada, esa ciudad de Dios, edificada, levantada por el mismo Señor y con un fundamento, ¿verdad? Con una piedra angular que es el Señor Jesucristo mismo. El Señor Jesucristo será la piedra angular siempre, aquí en la tierra y allá en el cielo. Él siempre va a ser la piedra angular. Nuestra vida va a estar sostenida siempre en el Señor. Si vamos a tener acceso aún allá en el cielo, vamos a tener acceso a nuestro Dios, es por el Señor Jesucristo nada más. El Señor Jesucristo nunca se va a hacer a un lado, siempre va a intervenir por nosotros, siempre va a interceder y siempre va a ser la piedra angular. Y también dice aquí, en el versículo 19, que somos miembros de la familia de Dios. Tenemos una familia aquí en la tierra, ¿verdad? Somos, tenemos hermanos, hijos, y una familia directa, ¿verdad? Una familia más grande también. Pero, hermanos, nuestra familia nueva que Dios nos ha dado es la familia en la fe, que ahora somos hechos hijos de Dios y por lo tanto somos hermanos en Cristo. Somos hermanos, ¿verdad? Los miembros de la iglesia, somos hermanos, somos miembros de una familia. Y pues aquí es donde nosotros podemos ver en dónde está nuestro corazón. La Biblia habla de un afecto natural. Ese afecto natural es el afecto que le tenemos a nuestra familia. Esa familia de carne y hueso que tenemos, ¿verdad? Familia de sangre. Ese afecto natural no debe faltar. Amamos a nuestros padres, si todavía los tenemos. Amamos a nuestros hijos. Amamos a nuestra familia un poquito más lejana también. Ese afecto natural, hermanos, es algo que nosotros tenemos y que es bueno que tengamos. Pero si nosotros, hermanos, ponemos por encima a la familia en la carne, por encima de la familia de Dios y por encima de Dios mismo, entonces no nos va a ir bien. Porque ahí lo que estamos haciendo es desechando a la piedra angular. Dice su palabra, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, no dudemos que tenemos una familia en la iglesia, tenemos una ciudadanía en los cielos y que el fundamento de nuestra vida, hermanos, el fundamento de nuestra vida es el Señor Jesucristo mismo. Y para cerrar esto, hermanos, dice el versículo 12 y 13 que nosotros éramos ajenos a los pactos de la promesa. Éramos ajenos a los pactos, éramos ajenos a la palabra de Dios. Pero ahora el Señor Jesucristo quitó esa barrera, quitó esa frontera y nos permitió ser ciudadanos del reino de Dios, nos permitió ser también hijos de Dios, miembros de la familia de la fe. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, dice el Señor. Ahora disfrutamos de su palabra, ya no como aquel escritor que leía la Biblia como si fuera un libro más, sino como su palabra, cada letra, cada palabra que está escrita ahí,
como si saliera de la boca de Dios, porque así es. La palabra que está escrita ha salido de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que si nosotros, hermanos, nos alimentamos de su palabra que exalta al Señor Jesucristo y que tiene como principal fundamento a la persona misma del Señor Jesucristo, entonces Dios, hermanos, se va a encargar de todo lo demás, va a proveer todo lo que nos haga falta. Así es que les invito, concluyendo, les invito, hermanos, a que tengamos siempre al Señor Jesucristo como nuestro sustentador, siempre su palabra que esté presente en nuestra vida, su presencia, siempre que le estemos buscando y que nuestra fe esté puesta solamente en Él. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos rogarte que nos ayudes el día de hoy para que siempre tengamos como principal piedra del ángulo, Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Que sea nuestro fundamento, que sea, Señor, nuestro sustentador y que en todo momento dependamos de Él. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén.